quédese en pie este momento y vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Ahí vamos a dar lectura a los versículos del 8 hasta el versículo 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 15. Cuando ya lo había encontrado, usted dice: amén, gloria a Dios. Entonces leamos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oramos. Padre divino, te damos gracias en el nombre de Jesús por hacernos parte tuya, por darnos un lugar donde podernos congregar y conocer más de ti. Gracias por este momento, porque sabemos que no es la excepción. Háblanos pues a la mente y al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos amados. Hermanos amados, la iglesia de Jesucristo en la tierra es una institución divina. Y siendo una institución divina, debe de observar una organización. Y en esa organización debe de observar ciertos grados de liderazgo que se convierten en grados de dirigencia. El mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando desarrolló su ministerio terrenal, se hizo acompañar de 12 hombres, y a cada uno de ellos les comisionó para ejercer una función, y luego todos juntos en el mismo propósito. ¿De qué? De participar de las buenas nuevas de salvación a las almas que hasta ese momento estaban en tinieblas, estaban perdidas. Hoy, en el siglo XXI, esa institución divina llamada iglesia, que no es otra cosa que los llamados fuera, porque ese es el significado de la palabra griega eclesia, estamos, hermanos, agrupados en congregaciones locales con el firme y único propósito de transmitir el amor y el poder, el amor transformado en misericordia y el poder a las almas que están poblando esta tierra. Pero para eso, hermanos amados, ciertamente debe de observarse un equipo
como lo conformó el Señor Jesús. Y ese equipo, cuando estudiamos la Biblia, nos enteramos que está iniciado por aquel hombre que hoy conocemos como pastor, o aquellos hombres que hoy conocemos como pastores. Recién hemos terminado de conocer los requisitos que debe de observar un hombre que hoy funge como pastor, pero también en esa organización, y siendo que los pastores no están para hacerlo todo, sino que necesitan de un apoyo ministerial, Dios permite que hayan otras personas al lado del pastor o de los pastores, trabajando con el propósito de llevar el evangelio de Jesucristo a las almas que hasta hoy no le conocen, y aún de darle la formación necesaria a aquellos que ya le han recibido. Y estas personas reciben el nombre de diáconos. Cuando estudiamos los versículos del 8 al 13, encontramos que estas personas, al igual que los obispos, los ancianos o los pastores, deben de observar ciertos requisitos. Y estos requisitos, hermanos, que están dados aquí, ponga atención, son para diáconos hombres. Se deja ver cuando abordamos el versículo 11. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres asimismo. Entonces está hablando de las mujeres, de los diáconos varones. En el contexto en que está dada la palabra, que es igual a decir en los inicios de la iglesia, estamos hablando por los años 50 al 60, la iglesia de Jesucristo tenía una gran cantidad de mujeres, pero tenía una gran cantidad de hombres. Y la Biblia nos enseña que nuestro Dios Todopoderoso determinó que el hombre fuese la cabeza de la mujer. Entonces, quien tiene que procurar primeramente entrar en esa comunión plena con Dios es el hombre, y el hombre jala a la mujer. ¿Está conmigo? En el inicio de la creación, Dios trató con Adán, y Adán estaba acompañado de Eva, pero primero fue Adán. Y en ese plan y en ese orden la iglesia se ha venido desarrollando. Por eso que se esperaba que los primeros que apoyaran el trabajo eclesiástico eran los hombres y no las mujeres. Siempre la responsabilidad ha caído primeramente sobre los hombres. Pero eso no quiere decir que por eso no habían, como las hay hoy, grandes siervas del Señor. Tenemos el caso de una mujer en la carta a los Romanos capítulo 16 versículo 1, gran sierva del Señor, y lo reconoce a través del apóstol Pablo. Y esta era una mujer muy dada al servicio de nuestro Dios Todopoderoso, y estaba sirviéndole al Señor en la iglesia que estaba en Cencrea, que estaba a unos 25 kilómetros de distancia de Corinto. Y esta mujer, lo más probable es, porque no lo especifica la Biblia, pero ya que el apóstol Pablo lo declara en el capítulo 16 de la carta a los Romanos, pidiéndole a los hermanos que están en Roma que le den todas las atenciones y que ayuden a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Se cree que ella llevó la carta desde Corinto, que ahí estaba el apóstol Pablo cuando la escribió a la carta a los romanos. ¿Sí? Entonces no era un hombre,
era una mujer. La Biblia registra una gran cantidad de mujeres viudas dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo, como lo vamos a ver más adelante, dice que debe de ponerse en la lista de ayudas a las viudas mayores de 60 años o de 60 años en adelante. A las viudas más jóvenes, él les pide que se casen. Estas viudas de 60 años que eran sostenidas físicamente por la iglesia, eran mujeres que se casaban pero con el Señor. Y estas mujeres casadas con el Señor, espero que se entienda la expresión, se dedicaban al Señor, se dedicaban a su servicio, y eran tremendas mujeres, como lo fue la hermana Febe. Entonces, estos requisitos que hoy nos muestra el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, hoy mismo, hermanos amados, podemos decir que no están dados única y exclusivamente para varones, sino también para las mujeres, siendo que hoy mismo la iglesia en un alto porcentaje está constituido por mujeres. Las iglesias o las congregaciones locales, el 75% de su congregación son mujeres. Las horas o los servidores, en un 75% en cada iglesia local, son mujeres. ¿Por qué? Habría que preguntárselo al Señor. Decíamos un culto anterior, no lo sé, o el anterior, que las mujeres eran más apasionadas y valoraban más el amor de Cristo hacia el ser humano, y valoraban más el sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario, y por eso es que la mujer se vuelca al servicio del Señor. Hoy mismo en nuestra iglesia, los siervos, si podemos expresarlo de esta manera, en su mayoría son mujeres. ¿Sí? No son varones, son mujeres. Pues para ellas, como para los varones, aplica lo que el Señor nos muestra en esta hora. Dice la palabra del Señor, versículo 8, los diáconos. Entonces sería diáconos y diaconisas, como era nuestra hermana Febe en la iglesia de Cencrea. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Y vamos aquí a lo mismo, hermanos amados, que a los requisitos del obispo. Honesto, allá decía intachable, ¿sí? Para los obispos, que no haya por dónde agarrarlo. Igual el diácono, siendo que va también a ministrar la palabra de Dios, como lo hizo Esteban, como lo hizo Felipe, va a ir a hablar del amor de Cristo, tiene que ser una persona correcta. Ojo, a partir de, porque ponga atención, porque las primeras mujeres que le sirvieron al Señor, y cuando digo le sirvieron al Señor, le sirvieron sí a Él literalmente, pero sirvieron también al ministerio que el Señor estaba desarrollando. Ahí estaba una María Magdalena. Amén o no amén. ¿Y quién había sido? El Señor le había expulsado 7 demonios. Entonces esta mujer no podía ser una servidora en la nueva comunidad cristiana, porque había sido una diabla o super diabla. Eso no cuenta. Los pecados antes de Cristo no cuentan. Cuentan si pecaste a partir de Cristo. Los pecados pasados, pasado es, dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, si una mujer o un hombre quiere ser diácono o es un diácono, tiene que ser una persona que a partir de que aceptó a Cristo Jesús en su corazón, realmente ha dejado ver un cambio en su vida.
y ha tratado de caminar lo más correctamente posible. Amén. No se puede, ponga atención, poner o permitir que una mujer, que un hombre sea diácono si no se le conoce su vida congregacional. Aquí nos sucedió un caso. Vino un hermano y no sé si fue al primer culto o fue al segundo culto. Dijo: yo quiero servir. Yo he estado sirviendo en la iglesia tal, aquí cerca. Ah, qué bueno. Bueno, pues somos una iglesia abierta, sirva. Vino, no sé si fue el segundo o el tercero, ya vino vestido de servidor. Y los hermanos que estaban encargados de ofrenda eran 2 o 3. En el momento de la ofrenda, él se apareó a los hermanos e iba a contar la ofrenda. Y de hecho creo que lo hizo. Y un servidor le llamó a los hermanos y le dije: mire, ¿quién permitió que eso fuera así? Este hermano viene llegando, no lo conocemos. Y se le dijo e hizo un gran berrinche y se fue. ¿Cree usted que era un verdadero cristiano? No, lo más probable es que era un pícaro. Dice aquí la Biblia, primeramente, que el diácono debe ser una persona honesta. Una persona honesta debe de esperar que le llamen. Una persona correcta debe esperar esa invitación. Claro, en su corazón está su anhelo y puede manifestar: mire, yo quisiera prestarle mis servicios al Señor aquí. Habrá un requisito. Sí, el primer requisito es que lo vamos a conocer. Ya lo va a ver usted. Tuvimos una experiencia gravísima cuando desarrollamos nuestro ministerio en Chalatenango. La iglesia era tan pequeña, tan reducida, que tuvimos una mujer que empezó a apoyarnos en el ministerio. Quiero servirle al Señor, pastor. Gloria a Dios, hermana. Se puso su uniforme, se puso muy bonita para el Señor, muy conocida en el lugar, muy servicial, muy colaboradora. Y que bueno, no, esta mujer es la hermana Febe, dije yo. Hay que ordenarla de diaconisa. ¿Está conmigo? Lo que acabo de decir, hermana Febe, ¿está conmigo? Esa hermana era realmente una sierva de Dios. Y esta hermana, en este ministerio que el Señor nos permitió desarrollar allá en el norte, era igual. Cada actividad que teníamos programada y estábamos allí con dificultades, me decía: pastor, no se preocupe. ¿Cuánto necesita? Tanto. Aquí hay tanto, pastor. Y mire, recuerdo cuando íbamos a hacer el primer aniversario. Mire, hermana, no tenemos fondos y queremos darle las gracias al Señor por este año. ¿Y qué necesita, pastor? Bueno, para empezar, necesitamos un ministerio de alabanza, que venga y nos apoye. Pero necesitamos poner allí al fondo de esta calle, queremos montar una tarima, necesitamos canopy, necesitamos... Sí, no se preocupe, pastor. Yo no sé qué, no sé cuándo, voy a la alcaldía y todo nos lo proporcionó. Nos dieron la tarima, nos dieron silla, nos dieron canopy, nos dieron todo. Y creo que incluso, no sé si hasta refrigerio, porque ella se movilizó. No sé, que era una sierva del Señor, hermanos. ¿Tú te recuerdas, verdad, Xavier? Ahí estábamos 10. Esta mujer hay que ordenarla como una sierva del Señor, porque los diáconos deben de, o debiesen ser ordenados al diaconado, al ministerio. ¿Y cómo se ordena un diácono? Igual que un pastor, con una imposición de manos, que llega entonces a suceder y a reconocérsele como un servidor oficial dentro del cuerpo de Cristo. Los servidores hoy en la congregación hacen la función de diáconos, porque dije y repito, diácono o diaconado significa servicio. No lo que hacen hoy en muchas iglesias
donde se mueve un poco más el dinero, que los diáconos andan de saco igual que el pastor y solo andan viendo por encima del hombro a los demás. Los diáconos son servidores. Los diáconos lo que tienen que hacer es agarrar una escoba y un trapo y una Biblia y hacer el oficio, predicar, ir a ganar almas, ir a visitar a los enfermos. Esa es la función de los diáconos. Yo recuerdo en nuestra iglesia central, aquí vino un hermano que nos cuestionó, que dijo que no era así, pero es así. En nuestra iglesia tenemos una hermana que tuvo por muchos años allá y conoce bastante el movimiento en nuestra iglesia central. A los diáconos en su ordenación se les entregaba una escoba. Dice, ordenado para que vaya a trabajar para el Señor. ¿Sí? No para que ande de saco o con sacola o como quiera llamarle y que solo ande viendo así. No. El pastor y los diáconos, el pastor y los servidores son servidores de Dios. Es igual a decir trabajadores, empleados. ¿Está conmigo? Ok, ¿está conmigo o no? Sigamos con allá al ministerio en el norte. Ordenamos a la hermana. Hicimos la ceremonia y te ordenamos al ministerio del diaconado en el nombre del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Y siguió trabajando. Pero a los días, ella antes, me informaron a mí, había sido alcohólica. Y después de que fue ordenada diácona, llegó un hombre a la iglesia, y esto ya se los he contado, usaba un gran sombrero, nosotros le decíamos el señor del sombrerón. La enamoró, la sacó y volvió al vicio. Y después se hizo enemiga de la iglesia, al grado que un día llegó y me dijo: voy a hacer hasta lo imposible porque no le quede ni uno en la iglesia. Hoy está teniendo problemas de salud la pobre mujer. ¿Qué habrá pasado ahí? Nosotros, Pablo dice, lo vamos a ver más adelante, dice: no impongas manos a nadie con ligereza. No impongas manos a nadie, no ordenes a nadie sin antes conocerlo. ¿Está conmigo? Ahí lo vamos a ver en el estudio de manera literal. Entonces dice, tiene que ser honesto, una persona correcta, sin doblez, sin doblez. En la Nueva Versión Internacional dice, al referirse a la palabra sin doblez, dice sinceros. Siendo que los diáconos, hombres y mujeres, van a trabajar en la misma proyección, ponga atención, del pastor. ¿Y qué es eso? De llevar las buenas nuevas de salvación a las almas, de llevar la sana doctrina. La congregación en las iglesias grandes se ve esto de manera más clara. Cuando la congregación se reúne y ve a las oficiales, siervas, es decir, diaconisas y diáconos, lo que asume la congregación es que esas mujeres y esos hombres saben tanto de Biblia y que son unas tremendas siervas del Señor. A un servidor le pasó cuando yo veía allí, decía, no, estos hombres sí, más que en nuestra iglesia se ponían saco. No sé si ahora, vea, ahora yo diría saco. Se ponían saco. Entonces yo decía, no, de estos. Pero hoy nos hemos enterado de que andan en la vil calle. ¿Sí? Tienen que ser sinceros. Dice, ¿qué es eso? Que así como le hablan al pastor en su relación de trabajo, de amor en Cristo, lo mismo tiene que ser con la congregación. Es decir, personas sinceras, y así lo dice la NBI, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros. El doblez, ¿qué significa como lo ocupa la Reina Valera? ¿Qué pasa cuando usted tiene una hoja de papel doblada? Usted ve limpio el papel, pero de repente no te lo vayas a abrir
Porque ¿qué vas a descubrir al abrir eso? Hay un doblez. El diácono o la diaconisa tiene que ser una persona correcta y sincera en toda su vida, en todo su accionar. No tiene que decirle al pastor una cosa y a la congregación otra, mucho menos andar echando al pleito a la congregación con el pastor, como sucede en muchas iglesias. Mire, y es que el pastor, y es que el pastor, y es que mire, shh, cálmese, cálmese, aquí lo dice la palabra del Señor. Por eso, oiga, póngame atención, véame aquí al frente. Cuando iniciamos esta carta, el estudio de esta carta, le dije que un servidor le había dado en llamar el el reglamento interno de la iglesia, y le expliqué qué era eso. Otros pastores le dan en llamar el manual de la iglesia. ¿Cuál es la base que utilizamos para declarar eso? Usted la tiene en el versículo 15. Mire lo que dice el versículo 15. Lee el 14 aún. Dice: esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, como dice ahí, hermanos, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Para que si tardo sepas cómo conducirte. Tú, Timoteo, pero tú te vas a conducir, y en esa misma manera vas a conducir a la iglesia. Vas a enseñar a que la iglesia se conduzca. ¿Está conmigo? Hay una manera establecida por el Señor, que no es la manera que hoy se está desenvolviendo en la iglesia. Hoy en la iglesia llegan las personas, como vino ese muchacho: yo quiero servirle. Hoy se mete, mañana se sale. Hoy viene y quiere hacer lo que le da la gana, y porque no se le da, se va peleando y se va hablando de la iglesia. No es así. El pastor hace lo que quiere hacer y le vale un bledo. Los servidores hacen lo que quieren hacer y le vale un bledo. Aquí dice la palabra: para que si tardo sepas cómo conducirte. Hay un manual. Esto te lo estoy enseñando para que así mismo la iglesia se conduzca, porque es la iglesia del Dios viviente. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Por qué están tristes, hermanos? Ya pasó lo de los pastores. Todos los que están aquí son diáconos. Vamos a ordenar. Dice la palabra del Señor: sin doblez, no dados a mucho vino. Y a mí me llama la atención esto, y yo le voy a ser honesto, y a los que me ven por la televisión, por la internet, ahí se suscriben a nuestro canal y nos explican y nos sacan de nuestra ignorancia. Ponga atención, que a los obispos dice no dados al vino. En la NBI dice no borrachos. Sí se entiende que un bolo no puede ser el pastor de una iglesia, pero en los diáconos dice no dados, ¿cómo dice ahí? A mucho vino. O sea que, como decía ya, ¿verdad?, el siervo, ¿verdad? Poquito. Poquito. Ahí dice, ¿verdad? Entonces, se entiende, hermanos amados, en el pueblo de Israel y en este contexto, el vino era la bebida de todo el tiempo, pero había un tipo de vino que estaba fermentado. Y queremos entender en este momento a qué se refería a ese vino. ¿Sí? Porque si era el vino normal, el fresquito que no estaba fermentado, no habría ningún problema. ¿Está conmigo? Era el vino fermentado. En Europa, los pastores, cuando hacen sus reuniones, se sirven una copa de vino y el otro es una copa más fuerte. Pregúntele al pastor Roberto, él ha estado allá. Vea. Y amparados en esto, no dados a mucho vino. Entonces podríamos decir, y pongámonos nosotros un poco más ortodoxos, no bolos, no bebedores de bebidas embriagantes. Si le va a servir al Señor al igual que el pastor, no puede venir bien zapatón, vea. Espero que se entienda. Bien manudo, son palabras salvadoreñas para los que nos ven al otro lado del mundo. Los que vieron la luna roja hoy en la madrugada. ¿Sabía de eso, verdad?
profético, hermano. Cristo viene. ¿Sí? Hoy en la mañana, 2 lunas. Bueno, ok, paréntesis. No dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Cuando vimos este requisito en los obispos, que es igual a decir, en los pastores decía, no avaro, no amadores del dinero, que andan solo sobre. Y ya recogieron la ofrenda. ¿Y cuánto cayó? ¿Y cuánto cayó? Y hay pastores así, vaya usted a saber. Pero en los servidores diáconos o diaconisas, dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Tiene que ser una persona correcta que ama a Cristo y siendo honesta y sin doblez, así como recoge el canasto de las ofrendas con los hermanos, asimismo sanamente lo va a poner en las manos del Señor sin meter la mano. Pastor, ¿y por qué dice eso? Porque hay iglesias, y usted la conoce, yo conozco una, donde había una persona que sustraía los sobres de los diezmos, se los embolsaba y después lo que sobraba lo ponían a la mesa, contémosla. ¿Está conmigo? Va. Le digo porque yo lo sé. Por eso yo aquí mando como 7 a la mesa. ¿Cuánto entró? $35,000 y solo me reportaron 25. Vaya a registrarlo por fe. Hermanos amados, queremos pedir ayuda, hermanos, y va a decir, ay, ¿para qué les vamos a dar ayuda? Es una broma, pero eso es así. No codicioso de ganancias deshonestas, no un pícaro, no un Vivián. Ese hermano que vino en un culto, en el otro dijo quiero servir, y el tercero vino y se fue a cobrar la ofrenda, ¿qué pretendía? Y si él era correcto, ¿por qué se molestó? Porque se le dijo que él no podía tener participación en ese ministerio si no lo conocíamos. ¿Está conmigo? Dice la palabra, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es esto? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hermanos, que reconozcan la función que Dios ha delegado en ellas, así como en los pastores, y que con todo amor hagamos partícipe o hagan partícipes a todas las personas del amor y del poder de Cristo. Que no se lo queden solo para ella. No puede ser un diácono y una diaconisa aquella o aquel que no le gusta hablarle de Cristo a las demás personas, porque es una persona egoísta que solo piensa para ella o para él. Dice, mire cómo dice la palabra del Señor, que guarden bien el misterio de la fe con limpia conciencia. Tiene que ser una persona que, reconociendo lo que Dios ha hecho en beneficio de ella o de él, asimismo pueda hacer que eso se multiplique. Que hay una responsabilidad, porque esa es una de las funciones que hace o desarrolla el diácono, sea un hombre o sea una mujer. Dice, y estos, versículo 10, y estos, o sea los diáconos, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y yo le digo, y no es que dude la palabra, yo le digo, amén. ¿Por qué? Porque ya lo viví. Ya le conté la experiencia. Y no, yo no había encontrado, también yo era nuevo, no sabía que Pablo dice, no impongas manos a nadie con ligereza. Espérate, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Dice el 10, y estos también, si los diáconos, sean sometidos a prueba primero. Es decir, hay que conocerlos. Si realmente, hermanos amados, están enamorados de Cristo. Mire, hermano amado, la moda es en la iglesia de Cristo, en la iglesia local hoy, que por nosotros los pastores y los hermanos que ya están fungiendo como diáconos, quieren que más almas estén ahí, que su iglesia se vea grande, y ya el Señor nos lo dijo, es para ti, no es para mí. Para vanagloriarte, querés que la iglesia sea grande, y por eso le abrí las puertas a medio mundo, y no te estoy diciendo que las cerres, pero vienen y las pones a que sirvan.
y no las conoces. Aquí hemos tenido tantas experiencias negativas de gente que ha venido, viene a servir supuestamente 1 o 2 semanas y de repente sale con una locura y ya no está. Pero aquí lo dice, que los primeros sean puestos a prueba. Y dice pues, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ponga atención, en nuestra iglesia central, hasta donde yo me enteré, aquellas personas que aspiraban al diaconado, especialmente los hombres, primeramente llamaban a su esposa y a los hijos y le preguntaban qué tipo de esposo era el hermano, y a los hijos qué tipo de papá era el hermano. Y vaya que eso es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Hay que probarlos. Mire, porque mucho servidor o mucho hombre o mucha mujer que quiere servirle al Señor y que aún está sirviendo, en la iglesia son unos santitos, pero en la casa son unos diablos o unas diablas. ¿Está conmigo? Mire, bueno, yo recuerdo unas oportunidades que dijo el pastor, que llamaron a una esposa de un hermano y el hermano era mero chingüengüenchón y bebedor. Y dice que le dijo, ay, mire, fíjese que él cuando llega tomado me pega. Pero yo diría que sí, que le dé la oportunidad, tal vez así cambia. Y dice que le dieron la oportunidad y realmente cambió, pero por lo que la palabra me enseña, yo diría no. Tiene que cambiar antes si tiene a Cristo en su corazón. No, yo no me la voy a jugar, perdóneme la expresión. No, si le pega, ¿cómo? Entonces no ha recibido a Cristo. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, dice la palabra, porque Dios es amor. Y su esposa es su hermana. Y el esposo de la cristiana es su hermano. Si lo trata mal al hombre, no ha conocido a Dios, no mienta. Si trata mal a la mujer, no ha conocido a Dios, no mienta. Mucho menos puede aspirar a prestar un servicio de manera oficial en la iglesia. ¿Está conmigo? Sí. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, si salen aprobados. Mire, hermano, igual lo que pasa con lo de los pastores. Ordenan un montón de gente y son unos terribles. Perdone que se lo diga. Por eso es que hay un montón de desgracias en las iglesias. Y no estamos diciendo que no sean terribles antes de venir a Cristo, pero hacen la profesión de boca, pero no de corazón. Y van a estudiar al ministerio con el anhelo de crear un negocio. Y cuando no les da, se dedican a otras cosas. Y usted conoce casos a nivel mundial, porque no es solo en este bendito país, es a nivel mundial, donde están los lobos vestidos con piel de oveja. ¿Sí? Así dice la palabra entonces. Ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El 12, versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, lo mismo que decía para los obispos, los ancianos o los pastores, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Lo que hace un momento el Señor nos mostraba, que si son buenos padres de familia, son buenos administradores en su hogar, pueden ejercer la función de servidor en la iglesia. Porque un diácono realmente, hermanos amados, va a ser un administrador al igual que el pastor. La iglesia debe de conformar una mesa directiva. ¿Y qué es una mesa directiva? Donde estos diáconos, ¿quiénes la conforman? Los diáconos. Toman decisiones, aportan ideas, manejan los fondos de la iglesia. ¿Está conmigo? ¿Amén o no amén? Los veo tristes, hermano. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque el que ejerce bien el diaconado gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. No, claro que sí. ¿Cuál es el grado honroso?
que es amado por la congregación, que es bien visto por la congregación, que es respetado por... No, el hermano Julito, el hermano Toñito, el hermano Panchito, no es un diácono, no, siervo del Señor, es un diácono. No, la hermana Francisquita, la hermana Francesca, para que se oiga más bonito, la Francesquita, no, es una linda persona, una sierva del Señor, un respeto. No, la hermana, ayúdenla, miren, protéjanla, una sierva. Ha ganado un grado honroso que Dios se lo ha otorgado, porque realmente es una sierva o un siervo con todas las cabales para el Señor. Dije, hasta aquí hemos visto que esto está dirigido a los hombres, pero como también, como al inicio, hoy mismo hay más mujeres que hombres, esto aplica para ambos. Pero en el caso de que solo sea para varones, los varones, ponga atención, si son diáconos, de hecho, ponga atención, para que sea diácono en una iglesia tiene que ser preferentemente un hombre maduro, al igual que los ancianos, que los obispos, que los pastores. Porque si es un joven, un nuevo, un neófito, va a llegar a ser trastadas. ¿Qué es eso? Locuras. Entonces tiene que ser casado. Y si es casado, aquí le hace una recomendación a las esposas. Ponga atención en el versículo 11. Las mujeres, ¿de quién? De los diáconos, las esposas. Asimismo sean honestas, es decir, correctas, no calumniadoras. Esta palabra tenía rato de no oírlo. ¿Y qué es calumniadora? Una persona que anda hablando falso testimonio. Oiga, póngame atención. Y esto, hermano amado, en las iglesias lamentablemente se da mucho. El hombre es un gran siervo de Dios, pero la mujer, nada que ver. El hombre es una linda y bella persona ante los ojos de Dios y la congregación, pero la esposa, Y por eso dice el Señor, asimismo las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, es decir, que tengan un autocontrol y fieles en todo, que apoyen a sus esposos en el ministerio que el Señor Dios Todopoderoso les ha concedido. Hermanos, hasta aquí llega el estudio de los requisitos de lo que sería para los diáconos en la iglesia. Espero que hayamos aprendido algo y se dé cuenta usted, hermanos amados, que la iglesia hoy mismo en el siglo XXI, la iglesia anda perdida. Estamos haciendo cosas que no están en la Biblia y es necesario que hagamos lo que el Señor nos dice y que todo sea para su honra y su gloria y para nuestra propia bendición. Si usted cree que es así, le damos un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por una enseñanza más en esta hora, Señor. Gracias porque en tu misericordia, Padre, nos hablas de manera tan clara, Señor.